Estas son 5 lecciones de estilo que podemos sacar de la película del talento de Mr. Ripley, que por cierto es una buena película, aunque quizá la trama o lo que ocurre en la película no es tan bonito, pero yo creo que está muy bien hecha y sobre todo el estilo que tenemos en esa película, que es lo que vamos a destacar en este vídeo. De hecho no va a haber spoilers, o sea que si alguien no la ha visto quizá incluso sirva para verla, pero no voy a contar nada de lo que es la trama de la película. Empezamos con la primera lección de estilo, que más que de estilo os diría que es una forma de entender la relación que tenemos con la ropa. Hay que tener en cuenta que es una película que está basada en los años 50, es decir, 1955 más o menos, si no recuerdo mal ahora mismo, y en aquella época la gente no tenía mucha ropa, pero lo que nos demuestra el protagonista, Mr. Ripley, nos demuestra que no hace falta tener mucha ropa para vestir bien, y además que se puede, bueno, y sobre todo más que se puede, hay que cuidar de esa ropa. Le vemos luciendo los zapatos para tenerlos impolutos, le vemos además en ambientes que podríamos catalogar de lujo o de riqueza, donde él lleva algo simple, normal, pero que no hace que se vea como inferior, aunque bueno, quizá alguien podría decir no, porque él no lleva justamente los mismos tejidos, es verdad, pero a nivel imagen, a nivel visual, vemos que encaja perfectamente y que con poca ropa puede vestir bien durante toda la película. Luego va aumentando su ropa evidentemente, pero no voy a desvelar más cosas de la película, pero incluso Dickie podemos ver que tampoco tiene mucha ropa, aunque tiene más ropa evidentemente, pero con esa poca ropa que tiene, un poco más de variedad, pero también la forma en la que la combina, la forma en la que lleva las diferentes combinaciones, vemos que puede jugar muy bien con las pocas prendas que lleva y de esa forma vestir muy bien para casi todas las ocasiones. La segunda lección de estilo, que esto ya sí tiene que ver más con estilo, es justamente llevar un traje pero de forma informal o de forma casual. Ponerte un traje para ir al club de jazz, como hacen ellos. En aquella época evidentemente también el traje era mucho más habitual llevarlo casi para cualquier ocasión, pero la forma en la que llevas el traje de forma informal, es decir, el traje en colores un poquito más vivos, el traje más suelto, no un traje que lleves como para estar impoluto en un entorno formal en el que sea negocios, en el que sea reuniones, sino un traje que llevas por gusto, por placer, de divertirte, de mantenerte con ese estilo formal, con la uniformidad que te genera además el traje, que ya sabéis que es la mejor forma de hacer que primero te veas más realzado, más alto, más alargado. Todo esto junto con ese toque informal, ese toque más juguetón, os diría, que se puede hacer jugando con colores diferentes, con las formas como hacen ellos, un poquito más relajado, más suelto. Esto hace que quede muy bien ese traje de forma un poquito más informal, y es algo que en la actualidad de hecho ya ni existe. O sea, la gente no se pone un traje de forma informal prácticamente, hablo en su mayoría, ¿no? Está claro que alguno siempre, y todavía vemos bastante gente, sobre todo en redes sociales, que lo llevan de esta forma, pero lo que es Instagram al final sabéis que no es el mundo real, sino lo que vemos en la calle es que muy poca gente se va a poner un traje de forma informal para divertirse, y esto es algo que estaría muy bien hacer y que se puede hacer perfectamente, como vemos en la película. De hecho, el tercer punto de estilo que yo además destacaría mucho, y es casi por lo que destaca sobre todo el estilo de la película, es saber vestir informal pero con estilo, con elegancia. Estamos hablando de los 50, que es una época en la que además empieza a relajarse un poco. No llegamos a la actualidad, relajación absoluta que vemos en la calle, sino al punto en el que se empieza a mezclar la elegancia con la relajación, con llevar prendas de punto, polos de punto, que vemos muchos en la película, por ejemplo, tanto de manga larga como de manga corta, aunque sobre todo los de manga corta, con Julian llevándolos desde la primera escena prácticamente, donde vemos con un polo de punto, además con un punto muy fino, de una forma muy desenfadada, muy informal, relajado. Lo ves y te transmite verano, te transmite relajación, te transmite algo que dices, tiene un encanto especial, pero a la vez ves elegancia. No es como ahora cuando la gente va por comodidad y lleva cualquier cosa, generalmente además la gente, ya sabéis, camiseta, vaqueros o incluso un chándal, pero sin embargo tienes la misma comodidad con ese polo, que incluso podríamos decir, oye, lleva demasiados botones abiertos en esa escena en concreto, pero otros polos que lleva de punto, que los lleva con más botones cerrados, no va enseñando tanto, pero a la vez transmite lo mismo, con un pantalón
pantalón blanco de una forma relajada, con unas zapatillas o con unos mocasines blancos también. Esto te transmite, además de elegancia, además de esa relajación, ese disfrute, casi os diría que se ve claramente, de llevar esas prendas, de todo se junta en uno, crea además esa imagen icónica que se ha mantenido hasta la actualidad, y es algo que a mí particularmente me gusta mucho, y por ello en Hussars, además llevo tiempo diseñando esta prenda en concreto. He creado el polo de la mítica escena, creo que es la más famosa. Quizá os guste otro polo, quizá os guste un polo más de punto normal como este ya tenemos, pero para mí ese tiene un encanto muy especial y por ello lo hemos sacado, además en un color ligeramente diferente al de la película. Tampoco quería hacer un calco exacto de la prenda, pero al final, bueno, la prenda sí es muy parecida, pero no del color, porque además ese es más apagadito y este azulito tiene un poco más de vida. Además, como veis, es diferente al del polo de punto que ya tenemos. Es un color muy veraniego, tiene un corte un poquito más relajado que el resto de prendas que tenemos, justamente pensado para ese entorno más veraniego, más de primavera, con un cuello con cierta estructura que no vaya a desbocar a la mínima, tampoco quizás tan grande como el que vemos en la película o como en diferentes versiones que han hecho recreaciones, como la marca Scott Fraser, que vende la recreación que hacen de la película por 300 libras, y el cuello para mí lo hacen bastante exagerado. En este caso he hecho un cuello un poquito más contenido, pero que a la vez queda muy bien con esta estructura acanalada, con un tejido 100% algodón, fabricado en España completamente, con botones hasta abajo, de tal forma que además podemos llevar solo 1, 2, 3, los que queramos, cerrados, o cerrarlo completamente, o llevarlo incluso completamente abierto si nos ponemos, por ejemplo, por debajo una camiseta de tirantes como la que sacamos de algodón Pima, que estaba en reserva. Y esta prenda también está en reserva desde este momento hasta el domingo. Tenéis para reservar esta prenda, y dado que es una prenda más especial, de hecho os diría que es de las más especiales que he hecho, solamente vamos a hacer las prendas que se vendan en reserva. Después no estará disponible. Ya sabéis que siempre podéis cambiarla, devolverla, así que las únicas que estarán disponibles serán las de cambios y devoluciones. O sea, si tenéis suerte de que alguien justamente vaya a devolver o cambiar vuestra talla, quizá os podáis hacer con ella después de la reserva, pero si no, solamente tenéis la posibilidad de haceros con ella ahora, en este momento en el que está en reserva. Ya sé que es una prenda que muchos me diréis, yo quiero verla, quiero probarla. Ya sabéis que no tenéis ningún compromiso. El hecho de reservarla, y una vez que la tengamos disponible la podéis ver, probar, tocar, incluso poner recogida en tienda, y si no os gusta, en el momento devolverla. La oferta y la demanda, ya sabéis que nos permite esto de hacer las reservas, ajustarnos mucho, y por ello, además siendo una prenda tan especial, pero que yo creo que os va a gustar, a mí por lo menos me encanta, pero yo sé que es una prenda especial, queremos hacerlo de esta forma un poquito más limitada. Y continuando con la siguiente lección de estilo, que además está muy relacionada con este polo de punto, es el uso de colores. Atrevernos a usar colores que vayan más allá de los básicos, de los azules marinos, de los oscuros. Podemos ver que evidentemente además en verano te apetece, a mí por lo menos, utilizar más color, colores un poquito más vivos, que no hace falta que además sean muy vivos. No estoy hablando de un amarillo súper chillón, pero sí un amarillo un poquito más apagado, como el que lleva en ese otro polo de punto, que si os gusta este anterior que hemos sacado y os gusta ese también, puede ser que también el verano que viene lo saquemos, aunque ese cuello, ese polo en general además es bastante más especial, bastante más diferente, pero tiene un rollo muy especial en general, os diría. Pero veis el uso de color, ese azul que no le importa, ese otro traje como en un tono beige, todos esos colores que además, bueno, y luego el uso del pantalón blanco, por ejemplo, que también queda espectacular en verano, con una parte superior oscura arriba, que generando ese contraste. Todo eso es saber usar colores, atreverse a salir de lo básico, de lo súper establecido. Está claro que uno dirá, hombre, a Italia acompaña más para hacerlo un entorno de playa, pero en España tenemos también un montón de luz, tenemos un montón de playas también, y sobre todo en la época de primavera, verano, yo creo que nos tenemos que atrever a utilizar más los colores. Además nos quedan muy bien, sobre todo cuando nos ponemos un poquito ya morenitos, nos quedan mucho mejor los colores, que ya digo, no tienen que ser colores súper chillones, sino esos colores sutiles, pero que tengan un poquito más de luz, un poco más de vida, más allá de los colores oscuros que llevamos quizá el resto del año. Y la última lección de estilo, que además hoy sí que ha desaparecido
olvidado completamente o prácticamente es saber vestir de etiqueta. Si nos fijamos, cuando van a la ópera visten todos de smoking impecable. Ya no es solo que fuese la época, sino el saber buscar esas ocasiones especiales donde dices, oye, hay que vestir de una forma determinada para ir a eventos determinados. Eso es algo que ya en la actualidad no existe. Ya tenemos el todo vale para cualquier entorno, para cualquier lugar, no me tienes que juzgar y todos estos mantras que escuchamos muchas veces, cuando lo bonito también es tener esos eventos especiales para los que, oye, me voy a poner un smoking, me voy a poner vestido de etiqueta y además saberlo llevar bien, porque hoy en la actualidad también cuando la gente dice voy a una boda, muchas veces vemos pues cada traje, cada cosa, que casi es mejor que no te hayas puesto ese traje, más que nada porque no hay cultura o no hay un mínimo conocimiento, también porque no verán mis vídeos seguramente, un mínimo conocimiento de cómo vestir de etiqueta, de cómo vestir bien de una forma formal cuando la ocasión lo merezca. Yo creo que en este caso la película lo podemos ver claramente cómo viste bien con ese smoking impecable. Además todo el mundo está claro que es una película, pero aún así nos lleva un poco a la época pasada donde había ese saber vestir justamente para esas ocasiones más especiales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios vosotros también qué opináis, qué lecciones creéis que podemos sacar, y como he dicho, la reserva está abierta hasta el domingo. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.